¿Quieres tomar asiento, por favor? Dale un abracito a alguien. Si tiene la confianza, dígale bienvenido a casa. Y dígale, el Señor quiere ministrar tu corazón. ¿Y cuántos quieren que el Señor lo haga? Amén. ¿Quiere darle un aplauso al Espíritu Santo? Dígale a 3 personas, por favor, vas a volver a crecer. Dígale a alguien más, vas a volver a crecer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahí donde está del Espíritu Santo, quiero que hables a mi corazón. Habla mi vida, Señor, renueva mi ser, te lo pido en este tiempo, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. ¿Has escuchado hablar de Sansón? Sí, no el vino, el personaje bíblico. Sí, el vino también. Sansón es un personaje muy reconocido en la Biblia y es asociado con cierto tipo de circunstancias que quizás has leído, has escuchado, te han predicado o te han hablado en algún momento acerca de ello. Sansón nació con propósito, así como tú y yo hemos nacido con un propósito específico en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y ese propósito específico fue determinado para que no se apagara, para que no se acabara. Y es en el transcurso de la vida de Sansón que, aunque Sansón hizo muchas cosas, el Señor permaneció ahí y el Espíritu de Dios permanecía en la vida de Sansón o con Sansón hasta un punto, hasta un momento. Hubo un momento en la vida de Sansón en que las cosas cambiaron. El plan de Dios era que Sansón fuera dedicado desde su nacimiento, y parte de el dedicarse Sansón tenía una serie de requisitos, los cuales Dios le habló a Manoa, su padre, y le dijo: Manoa, necesitas seguir rigurosamente esto, porque tu hijo es consagrado para mi propósito y tu hijo vendrá a libertar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Y parte de las direcciones que le dio fue: será nazareo de nacimiento, nunca su cabello será cortado. Ahora entiendes por qué hubo un quebranto ahí más adelante. Nunca su cabello será quebrado. Segundo, Dios le dijo: nunca tu hijo se acercará a animal muerto, a cosa muerta. Si alguien fallece o algo, tu hijo Sansón tendrá que estar separado. Dígale al que está a su lado: cuando Dios te llama, dígale, te separa de la muerte. Y lo tercero, le dijo: si algún día se fija en una mujer, tiene que ser del pueblo, porque si no es del pueblo, terminará deshonrándome. Ahora, Sansón creció y tuvo una fuerza descomunal. Está escrito en la Biblia que con la quijada de un burro mató a 1000 soldados enemigos de los filisteos. Un hombre con una fuerza sobrenatural. Pero lo primero que hizo Sansón fue decir: quiero una mujer para mí. Y no la buscó entre su pueblo. Se fue para los filisteos.
Y allá escogió mujer, fue y convenció a su padre Manoa. Manoa, aquel que sabía cómo era que tenía que honrar a Dios, Sansón, lo permitió y fue con Sansón y pidió la mano de aquella mujer. Y el día de la boda, su esposa lo traicionó. O sea, ni siquiera llegaron a la luna de miel. Y esa mujer ya estaba traicionando a Sansón. Después Sansón pasó el tiempo y iba por el desierto, iba por el camino y vio un león muerto. ¿Y qué había dicho Dios? Lejos. Y Sansón se acercó y vio que había un panal de miel dentro del vientre de aquel león muerto. ¿Y sabes qué hizo? Tomó de aquella miel y comió. No solo se acercó al león, comió de la miel que había dentro de su vientre putrefacto. Y no se le dio por nada. Siguió el camino. Más adelante encontró a una mujer llamada, se sabe la historia. Dígale a que está a su lado, Dalila. Y tanto se enamoró de Dalila que pidió residencia filistea. Se quedó allá. Quiso cambiar de nacionalidad. Llegó un punto en que esa mujer, Dalila, convenció a Sansón que le revelara cuál era el secreto de su fuerza. Porque ya Dalila había pactado con el ejército de los filisteos acabar con Sansón. Lo conquistó. Dígale a que está a su lado, lo engatusó. Y luego lo convenció de que él le dijera. Y él le dijo, Dalila, mi secreto es que el Señor dijo, nunca te cortarás el cabello. Ahí está la fuente de mi fuerza. Y Dalila lo hizo dormir, lo consintió hasta que se quedó dormido. Y luego practicó corte de cabello. Le rapó la cabeza a aquel hombre y gritó, Sansón, los filisteos. Y Sansón se levantó y trató de pelear contra ellos. Dígale a que está a su lado, pero el espíritu se había ido. El espíritu se había ido. Ya no estaba ahí. ¿Y por qué no estaba si el propósito es inquebrantable, si el propósito es para siempre? Dígale a que está a su lado, el propósito es para siempre. Pero al Espíritu Santo lo honras para que se quede. Y no es lo mismo. Podemos tú y yo tener un llamado de parte de Dios. Y ese llamado es eterno, es para siempre, pero nunca será garantía el llamado del hecho de que el Espíritu Santo permanezca. El Espíritu Santo ya no estaba. Tomaron a Sansón, rasgaron sus vestiduras, se burlaron de él, lo terminaron de rapar, le sacaron los ojos y lo metieron a la cárcel. Y no solo eso, allí en la cárcel lo pusieron a trabajar en un molino para que recogiera el trigo de los filisteos. Imagínate la posición de Sansón. Imagínate, ¿has escuchado hablar de Gedeón? Mientras Gedeón escondía el trigo de los enemigos para conservarlo en sus graneros, para que no se lo robaran, Sansón tenía que recoger ese trigo que se robaban para poder empacarlo. Imagínate la humillación de aquello que el Señor quería librar al pueblo de Israel. Sansón terminó usando sus últimos alientos para trabajar a favor de aquello que él supuestamente tenía que derrotar. Dígale a que está a su lado, el Señor venció la muerte
Dígale, el Señor venció el pecado. Dígale que tus días no terminen sirviéndole a lo que el Señor ya derrotó. Que tus días no terminen así. No hay nada más lamentable que haber recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vencer y derrotar el pecado y vivir siempre bajo la sombra del Omnipotente y mostrando la luz verdadera. No hay nada más triste y lamentable que después de haber sido vencedores terminamos trabajando para aquello que debimos haber derrotado un día en Cristo. Y ahí estaba Sansón, trabajando para aquello que debería ya estar derrotado. Y estando rapado Sansón, quiero que leas conmigo Jueces, capítulo 16, por favor. Jueces 16. Versículo 20, ahí le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Dígale que está a su lado: el que juega con candela termina quemándose. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida dijimos: yo soy fuerte, yo resisto, y no resistió? ¿Sí lo notó? Dígale a que está a su lado: si te pones a jugar con eso, terminas quemándote. Si te pones a jugar con eso, terminas quemándote. Saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Y para alegrarse dijeron: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Imagínate a Sansón, años que el pueblo filisteo temía a Sansón. Sansón era el terror de los enemigos. Sansón era intocable, nadie se atrevía a amenazarlo. Y ahora Sansón era el juguete de los filisteos. ¿Sabes qué ocurre cuando el corazón comienza a ser consumido por aquello que aparta al Espíritu Santo? Dígale a que está a su lado: el espíritu de este mundo comienza a jugar con ese corazón. ¿Alguna vez sentiste que alguien jugaba contigo? ¿Alguna vez sentiste eso? ¿Alguna vez sentiste que alguien venía y te tomaba y te tiraba, te tomaba y te tiraba, te tomaba y te tiraba? ¿Alguna vez sentiste que la vida como que se estaba burlando de ti porque te esforzabas y te esforzabas y no veía fruto de tu esfuerzo, y otra persona que prácticamente no hacía nada, aparentemente cosechaba más que tú? Imagínate sentir que se están burlando de uno, cuando en vez de burlarse de uno deberían ver honra, respeto y autoridad en uno.
Imagínate lo que pasó con Sansón. ¿Cómo crees que se sentía Sansón? ¿Cómo crees que estaba el corazón de Sansón? Después de ponerlo a moler, dijeron: traiga a Sansón para que juguemos un rato con él. Imagínate la condición de Sansón tan degradable, degradado completamente. Dígale a que está a su lado: volverás a crecer. ¿Y sabes qué le pasó al cabello de Sansón? Volvió a crecer. Sí, estando en la cárcel, su cabello volvió a crecer. Dígale al que está a su lado: y el Espíritu Santo quería que creciera. ¿Cuánto tiempo crees que pudo haber pasado para que el cabello de Sansón estuviera en la misma condición que antes? ¿Cuántos años crees que pudo haber pasado? Se cree que por año más o menos entre 1 y 2 centímetros crece el cabello. Para las mujeres que dicen, van al salón de belleza, dicen: despúnteme el cabello, y ¡pa!, le quitan la mitad. Dicen: no, 10 años para que me vuelva a crecer. ¿Sí? Imagínate Sansón, cuántos años después de haber sido rapado tuvo que estar en la cárcel, ciego, humillado, burlado y trabajando para hacer crecer aquello que un día debió haber derrotado. Ahí estaba Sansón. Y cuando llevaron a Sansón, quiero que sigas leyendo conmigo, versículo 25: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoyes sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, ¿qué está escrito ahí? Dele un codacito a alguien y dígale: su corazón se volvió a Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo. ¿Alguien quiere terminar así? Jamás, ¿cierto? Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa de los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. ¿Cuánto le duró el ministerio? 20 años. 20 años. No más. Fue sepultado con su papá Manoah. Pero antes de morir, está escrito en la Biblia que mató a más filisteos que los que había matado en toda su vida. Dígale al que está a su lado: cumplió propósito. ¿El plan de Dios era que terminara así? Nunca. Pero el plan de Dios sí era que cumpliera propósito. Sacude un poquito a alguien y dígale: puedes dar 1000 vueltas por el mundo, pero el propósito de Dios te va a volver a traer.
Amén. Él te va a volver a traer. Dios te va a volver a hablar. Él te va a volver a llamar. Él va a volver a sacudir tu vida. Solo que no esperemos a quedar ciegos para volver a clamar y acercar nuestro corazón a su presencia. El Señor quiere cumplir su voluntad con nosotros, pero Él no va a determinar qué es lo que nosotros hacemos cada día de nuestras vidas. Tú y yo podemos vivir como Sansón, mostrándole fuerza a todo el mundo, yendo allá mostrándole músculos a uno, músculos a otro, y decirle: es que yo soy el ungido, yo soy el llamado. Dígale a que está a su lado: yo tengo una tremenda comunión con el Espíritu. Podemos decirle a todo el mundo, póngale cara de santo al que está a su lado, no de santurrón, de santo. Tú y yo podemos poner la mejor cara todos los días de nuestra vida, pero nuestro corazón no se puede esconder de Dios. No podemos esconderlo de Él. Te ha hablado el Señor, me ha llevado a hablarte últimamente de que tienes un propósito. Tienes un propósito. Tienes un propósito. Pero tú eres quien determina si lo toma o lo tira. Vuelve y lo toma y lo tira. Vuelve y lo toma y lo tira. Y te gastas 20 años en lo mismo, tomándolo y tirándolo, tomándolo y tirándolo, tomándolo y tirándolo, hasta que llega una edad, un punto en nuestra vida en el cual la misma vida viene a confrontarnos y muchas veces hasta nos saca los ojos. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que hay circunstancias en nuestra vida que tienen solución y seguimos bien? O sea, normal, no pasó nada. ¿Sí han notado? Pero ¿cuántos hemos notado que hay asuntos en nuestra vida en los que caemos y eso deja secuelas para el resto de la vida? ¿Sí han notado eso? ¿Sabes cuál fue el lío de Sansón? El lío de Sansón fue que se acostumbró al llamado, se acostumbró al propósito, se acostumbró a la presencia de Dios, se acostumbró al Espíritu de Jehová en su vida. Y en esa costumbre, en ese hábito, comenzó a cometer un error, a cometer otro error, a cometer otro error. Y como siguió adelante y nada había pasado, entonces pensó que podía jugar con la presencia de Dios. Él pensó que el Espíritu de Dios nunca se iba a ir. Él pensó que podía degustar de cualquier cosa que era contraria a la voluntad de Dios y que Dios no iba a decir nada, que se iba a quedar callado. Íbamos a seguir como si nada estuviera pasando. Pero llega un momento en que eso te pasa cuenta de cobro. Por misericordia de Dios, hay muchas cosas que hemos hecho o nos han pasado o hemos propiciado y no ha tenido secuelas en nuestro futuro. Puro amor, misericordia y gracia del Señor. Pero cuidado, porque después de ojo afuera, ya te sacan los ojos y perdiste. El propósito sigue ahí, claro que sí, pero ya no lo vas a disfrutar. Ya no lo vas a disfrutar. La consecuencia de un corazón apartado
lado de Dios, termina pasándonos cuenta de cobro. Y aunque morimos haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios ya no está con nosotros. Eso le pasó a Sansón. Eso le ocurrió a él. Dígale a que está a su lado: con su presencia no se juega. Dígale a otra persona: con el Espíritu Santo no jugamos. Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Él sabe cómo somos. Si tú y yo nos acostumbramos a vivir lo mismo y lo mismo, y a repetir y a repetir y a repetir ciclos, y vemos que no nos quemamos, pensamos que eso es normal. Y llega el punto en que nos volvemos tan ciegos que hasta decimos que Dios está de acuerdo con eso y que Dios se está agradando. Dígale al que está a su lado: te quedaste ciego. Porque ya la voz del Espíritu Santo no está hablando al corazón. Ya no está hablando. Está hablando nuestro propio capricho. Está hablando nuestro propio deseo. Ya no es la voz del Espíritu Santo. Y qué peligro. Porque eso sí deja secuelas. Eso sí deja secuelas. Gastamos años y años en esa condición, siendo esclavos de una condición que Dios nunca quiso para nosotros. Pero decimos: gloria a Dios. Dios nunca quiso que tú y yo nos quedáramos ciegos. Nunca. Pero para quedar así, ¿cuántas cosas hicimos y nos permitimos hasta que el corazón se endureció? Y ahí estaba Sansón. Ahí estaba Sansón con un propósito. Ahí estaba con un llamado. El Espíritu de Dios quería usarlo, pero su corazón estaba lejos de él. Un día el Señor dijo de su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Imagínate lo que ocurrió con el pueblo para que Dios dijera eso. Un pueblo que cantaba, un pueblo que alababa, un pueblo que adoraba. Y un día lo hicieron con sinceridad en su corazón, con amor, con pasión, ardiendo en su espíritu, lleno del Espíritu Santo. Pero la costumbre comenzó a cambiar las cosas. Los malos hábitos comenzaron a cambiar las cosas. Aquellos pequeños detalles que aparentemente son insignificantes para muchos, pero que para Dios son un dolor en el corazón. Aquellas pequeñas zorras, como está escrito en la Biblia: cazad las zorras pequeñas. Caza aquellas pequeñas cosas que, aunque para ti pueden ser insignificantes, la suma de todas ellas terminan dañando tu corazón. Cázalas. Cázalas. Porque si no lo hacemos, un día podemos estar honrando al Señor de labios, pero también de corazón. Pero la costumbre y los malos hábitos nos llevan a honrar al Señor solo de labios, porque nuestro corazón ya se apartó de Él. Dele un abracito a alguien y dígale: ¿tienes la voz del Espíritu Santo en ti?
Tienes la voz del Espíritu Santo en ti. Pero si decidimos ignorarla, el Espíritu se va a apagar en nosotros. ¿Seguirá el propósito? Claro que sí. ¿Seguirán los dones? Sí. Los dones y el llamado son irrevocables. Pero ese fuego que ardía en el corazón terminó apagándose. Un día el Espíritu Santo habla a nuestras vidas acerca de algo, pero si lo ignoramos, terminamos quedando ciegos. Y cuando quedamos ciegos, el Espíritu se apaga. Y cuando el Espíritu se apaga, ya no vemos la diferencia entre la luz y las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros alguna vez quisimos justificar algo delante de Dios? Intentó hacerlo yo, sí, muchas veces. ¿Cómo le fue con eso? Dígale a alguien: vas a volver a crecer. Quizás en nuestra vida vivimos muchos momentos difíciles, momentos de quebranto y de humillación. Vivimos momentos en los que sentimos que el Espíritu dentro de nosotros se apagó. Quizás sentimos que estábamos en la cárcel y llegó un momento en que una voz que no era la del Espíritu nos dijo: ¡hey! El Señor ya no va a volver a ti. Él no te va a volver a usar. Él no te va a volver a llamar. Eso que el Señor quería hacer contigo ya no lo va a hacer. Yo quiero decirte, esa no es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te recuerda hoy que Él te ama, que Él te anhela celosamente, que Él quiere volver a obrar en ti, que Él quiere volver a usarte, que Él quiere volver a manifestarse en tu vida con poder. ¿Lo crees? Yo lo creo. Pero ¿cuánto tiempo vamos a esperar? En Sansón hubo una alerta. Fue y se fijó en una filistea. Y el mismo día de la boda, esa mujer lo traicionó. No alcanzó ni siquiera llegar a la luna de miel. ¿Eso es una señal? ¿Usted considera que eso fue una señal? ¿Y por qué Sansón no la atendió? Dígale al que está a su lado: estaba acostumbrado. Una de las cosas, peores cosas que nos puede ocurrir en la vida es acostumbrarnos. Me acostumbré a que el Espíritu Santo estuviera, y como me acostumbré, dejé de honrarlo como se debía. Me acostumbré a que el Espíritu Santo me usara con dones, y como me siguió usando con dones, me acostumbré a que no estuviera. Me acostumbré a que la gente me escuchara y dijera: usted sí es un guerrero de Dios. Mírele la cara de guerrero espiritual al que está a su lado. Dice: yo soy un guerrero. Y sí, oran muy lindo. Pero ¿cuántos hemos sentido que esas oraciones nos suben del techo? ¿Cuántos hemos sentido sequía cuando intentamos anhelar al Espíritu Santo y es un vacío,
un vacío. Decimos, ¿yo para qué oro? ¿Sabes qué hizo David? Después de que dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Imagínate qué sentía para decir, mis huesos se envejecieron. Cuando fue descubierto, se tiró al piso y dijo, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lo único que le importaba a él era la presencia de Dios. ¿De qué sirve anhelar manifestaciones de poder? ¿De qué sirve anhelar tener un ministerio? ¿De qué sirve aprendernos muchos textos bíblicos? ¿De qué sirve convertirnos en los mejores oradores si la presencia del Espíritu Santo no está? Porque me acostumbré a ella. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Tu propósito, volver a crecer. Tu llamado, volver a crecer. El plan de Dios para tu vida va a volver a crecer. Y el fuego de Dios en ti va a volver a reverdecer. Eso me dijo el Espíritu Santo que te comunicara en este tiempo. Sé que hay alguien que está sintiendo que algo está ardiendo dentro suyo. Pero también el Señor me encomendó el decirte, no esperes a quedarte ciego. No esperes a ignorar mi presencia. No esperes a acostumbrarte y ver mi comunión contigo como algo opcional. No esperes, dice el Señor, porque cuando tú y yo nos acostumbramos, entonces lo único que queda es la ignorancia. ¿Alguna vez te ha ocurrido que has ido a alguien y le hablas a esa persona y esa persona ni te prestó atención? ¿Qué sientes en tu corazón? Dolor, ¿verdad? Y más si es alguien que amas. Imagínate cuando viene el Espíritu Santo a ti y quiere hablarte, pero te acostumbraste y no quisiste escucharle. Si hay algo que he aprendido en el Señor, es que el Señor espera ser todo para ti. Él no espera una migaja. Él no espera de ti media hora, una hora u hora y media, lo que dura un servicio. Él no espera de ti solo una canción. Él espera tu vida, todo. Sé que la religión nos enseñó. Aquí hay lugares, ¿cierto? ¿Quién es tu primer lugar? Dios. ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? A mí me enseñaron durante toda la vida que Dios era mi primer lugar. Mi segundo lugar era mi esposa. Tercero, familia. Cuarto, trabajo. Y quinto, la iglesia. Pero un día, hablando con el Señor acerca del asunto, ¿sabes qué me dijo el Señor?
Yo soy tu primer lugar. ¿Y el segundo lugar es tu cónyuge? O sea que en tu segundo lugar yo ya no quepo. O sea que tu tercer lugar es tu familia. Yo no quepo en tu familia. Cuarto lugar, el trabajo. No, es que como el cuarto lugar es el trabajo, yo no quepo ahí, porque yo soy el primero, pero de ahí para allá ya no quepo. Y el quinto, la iglesia. A mí me enseñaron a ser tan triste como iglesia, que me pusieron la iglesia de último lugar. ¿Saben por qué yo nunca crecí cuando era adolescente y joven? Nunca crecí espiritualmente. Porque para mí el último lugar era la iglesia. Primero estaba el resto. Hasta que entendí lo que un día Dios le dijo a Moisés que comunicara al pueblo. Le dijo: Moisés, vas a decirle al pueblo: amarás al Señor tu Dios con todo. Diga conmigo todo. Dígalo todo. Con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Entonces el Señor viene a ser mi primer lugar, mi segundo lugar, mi tercer lugar, mi cuarto lugar, mi quinto lugar. Él es todo, Él es todo, Él es todo, Él es todo para mí. Y el resto de las cosas vienen incluidas dentro de su presencia. Todo. Pero cuando tú y yo nos acostumbramos a meter lo que tú y yo queremos y descartamos lo que Él quiere, dígale a alguien: quedamos ciegos. El Señor te hará crecer otra vez. Pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer? El Espíritu Santo hoy te dice: yo te estoy llamando, y tú lo sabes. Está ardiendo en tu corazón, está ardiendo en tu corazón y no lo puedes negar. Yo te estoy llamando. Pero también sabes que en ese llamado hay muchas cosas por entregar. Hay asuntos por renunciar. Hay cuentas pendientes por saldar. Y si tú y yo queremos mezclar el llamado al Espíritu Santo con todas aquellas cosas, nos volveremos a acostumbrar. Pregúntele al que está a su lado: ¿te vas a volver a acostumbrar? Yo no quiero volverme a acostumbrar. Yo quiero su presencia. Yo quiero sobrar en mi vida. Yo quiero su verdad. Sé que hay un llamado, pero este punto del camino ni siquiera pienso en el llamado. Yo quiero su presencia. Yo quiero su presencia. Yo quiero su presencia. Hay alguien que quiera su presencia. Hay alguien que quiera su presencia. Hay alguien que quiera su presencia. Es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Por Él que quiero
quiero gastar mi vida. Suena difícil el perder todo por amor y con alegría. Claro que no suena fácil. Pero en el Señor, perder por Él representa un incremento glorioso y multiplicador del reino de los cielos. Lo que más temo en el Señor puede ser perder. Piensa en su corazón. ¿Tiene miedo de perder algo? Se ha acostumbrado a correr y a correr y a correr. O quizás el otro extremo se anestesió y en este momento ni siquiera quiere moverse. O solo estás invirtiendo tu tiempo en cuidar algo y dices, yo más bien me enfoco en esto. Y miro a ver si el Señor lo tolera. Si Dios lo tolera, lo soporta, entonces sigo ahí. Pero los que queremos su presencia y su propósito, no somos los que esperamos que Dios tolere algo. Somos aquellos que le decimos: Señor, yo quiero convertirme en un deleite para tu presencia. Amén. Yo quiero ser un deleite para tu presencia. Ahí donde estás, quieres decirle a Él: Espíritu Santo, yo quiero ser un deleite para tu presencia. Espíritu Santo, yo quiero ser un deleite para tu presencia. Así sea, Señor.